Hola, soy Juan, y si estás aquí es porque el miedo te atrae tanto como a mí. En un pequeño pueblo de Georgia, un antiguo Burger King, ubicado al costado de una carretera solitaria, tenía una reputación oscura. El restaurante era conocido por su apariencia destartalada y por estar siempre vacío, excepto por algunos clientes ocasionales. Los lugareños evitaban el lugar por la noche, murmurando historias de sucesos extraños y desapariciones inexplicables. Esa noche, Raquel, una estudiante universitaria que trabaja como subdirectora, trabajaba en su turno de noche con dos compañeros. Chris, un chico relajado que pasaba la mayor parte de su tiempo en su teléfono celular, y Megan, una chica reservada que solo trabajaba allí por necesidad. El cambio fue demasiado tranquilo. No había entrado ningún cliente desde primera hora de la tarde y el único sonido era el zumbido constante de las luces fluorescentes y el viento que soplaba afuera. Rachel estaba terminando de organizar el inventario en la parte de atrás, cuando escuchó sonar el timbre de la puerta. Cuando regresó al área principal, encontró a un hombre extraño parado cerca del mostrador. Era alto, delgado, y vestía un traje que parecía fuera de lugar en su entorno. No hizo ninguna petición, solo miró a Rachel y sonrió extrañamente antes de irse sin decir una palabra. Rachel intentó ignorar la sensación de incomodidad, pero no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. Después de que el hombre del traje se fue, la atmósfera en el restaurante cambió. El aire se sentía más pesado y el zumbido de las luces fluorescentes se hizo más fuerte, casi ensordecedor. Rachel intentó concentrarse en sus tareas, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Mientras tanto, Chris estaba sentado en una de las mesas del salón, navegando por su cuenta de Instagram, cuando el Wi-Fi dejó de funcionar. Se quejó en voz alta, pero antes de que pudiera reiniciar el enrutador, vio algo en el reflejo del cristal de la ventana. Una sombra, alta e inmóvil, parecía estar parada afuera, mirándolo. Chris llamó a Rachel, pero cuando llegó a la ventana, no había nada allí. Intentó reírse, pero Rachel se dio cuenta de que estaba más conmocionado de lo que quería admitir. Unos minutos más tarde, sonó el timbre de la puerta de la cocina, indicando que alguien había pasado por la zona de personal. Rachel y Megan estaban en el salón y Chris todavía estaba sentado junto a la ventana. No había nadie más en el restaurante. Rachel fue a comprobarlo, pero encontró el pasillo vacío. La puerta trasera estaba cerrada con llave y ninguna de las cámaras de seguridad mostró movimiento. Sin embargo, al regresar al comedor, vio algo inquietante. Todas las bandejas de comida habían sido apiladas sobre el mostrador de manera imposible, formando una estructura alta e inestable. Megan, que normalmente estaba tranquila, empezó a entrar en pánico. Insistió en que algún tipo de bromista estaba irrumpiendo en el restaurante o que algo andaba mal con el edificio. Mientras discutían qué hacer, las luces empezaron a parpadear. Cuando se detuvieron, algo había cambiado. En el reflejo del cristal de la puerta principal, Rachel vio varias figuras oscuras sentadas en las mesas, inmóviles como clientes invisibles. Se dio vuelta rápidamente, pero las mesas estaban vacías. Chris también empezó a darse cuenta de que las cosas no eran normales. Sobre el mostrador apareció de repente uno de los juguetes del menú infantil que estaba guardado en el trastero. El juguete emitió una risa electrónica que resonó en el restaurante vacío. Megan comenzó a llorar y dijo que quería irse, pero cuando Rachel intentó abrir la puerta principal, estaba cerrada con llave. La llave, que siempre estuvo en el bolsillo de su pantalón, ya no estaba. Las cámaras de seguridad, que Rachel estaba vigilando para intentar entender qué estaba pasando, empezaron a fallar. En una de las pantallas vio algo que la dejó helada. Ella misma, sentada en el mostrador, pero con los ojos completamente negros, mirando directamente a la cámara. Chris, que estaba a su lado, vio lo mismo y gritó, señalando el monitor. Cuando Rachel miró el mostrador, no había nada allí.
Megan corrió al baño, pero segundos después escucharon un grito ensordecedor. Rachel y Chris corrieron a ayudarla, pero cuando llegaron, el baño estaba vacío. En el espejo había un mensaje escrito en algo rojo: «Tenemos hambre». Rachel se dio cuenta de que el restaurante ya no era solo un lugar físico. Algo estaba manipulando el espacio a su alrededor, convirtiéndolo en un laberinto de miedo. Cuando intentaron regresar al salón principal, el pasillo parecía más largo, con luces parpadeando al fondo. Chris comenzó a escuchar voces que susurraban su nombre. Intentó ignorarlos, pero cuando miró hacia atrás, vio algo que lo hizo gritar. La figura del hombre del traje estaba parada al final del pasillo, con una sonrisa macabra que se extendía más allá de los límites normales de su rostro. Rachel intentó alejar a Chris, pero él parecía paralizado. El hombre del traje comenzó a caminar hacia ellos. Sus pasos resonaban en el suelo, pero sus pies no hacían ruido. De repente, las luces se apagaron por completo. Cuando regresaron, Chris ya no estaba. Rachel estaba sola en el pasillo y el sonido de pasos resonaba a su alrededor. Corrió de regreso al salón principal, donde encontró las mesas nuevamente ocupadas por figuras oscuras, todas mirándola directamente. Sobre el mostrador había 3 bandejas de comida. Cada uno tenía un nombre: Raquel, Chris y Megan. Rachel se dio cuenta de que algo quería que ella tomara una decisión, pero antes de que pudiera pensar, las luces se apagaron nuevamente. Cuando se volvieron a encender las luces, Rachel estaba sola en el salón principal. Las sombras de las mesas habían desaparecido, pero el ambiente era aún más sofocante. El aire se sentía cargado, como si algo invisible estuviera presionando contra ella. Las 3 bandejas sobre el mostrador todavía estaban allí, cada una con un nombre grabado en el empaque. Rachel intentó ignorarlos, pero sintió que algo la atraía hacia ellos. El olor a comida, que antes le resultaba familiar, ahora le parecía metálico y nauseabundo. Cogió la bandeja con su propio nombre, pero dudó antes de abrirla. Su intuición le dijo que aquello no era comida, sino una trampa. Cuando volvió a dejar la bandeja, el timbre de la puerta volvió a sonar. Rachel se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie entrando ni saliendo. El sonido pareció resonar dentro del restaurante, como si viniera de todas partes. De repente, Rachel escuchó pasos detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, vio a Chris parado junto al mostrador. Estaba boca arriba, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Rachel lo llamó, pero él no respondió. Al acercarse, notó algo terrible. La piel de Chris estaba pálida y sus movimientos rígidos, como si fuera un títere controlado por hilos invisibles. Cuando finalmente giró la cabeza hacia ella, sus ojos estaban completamente negros y una sonrisa forzada se dibujó en su rostro. Chris dio un paso adelante, pero no parecía ser el mismo. Señaló la bandeja con el nombre de Rachel e hizo un sonido grave y gutural que sonó más como una orden que como un intento de comunicación. Rachel intentó correr, pero el suelo del restaurante empezó a transformarse. Los azulejos blancos y rojos de Burger King ahora estaban cubiertos de algo negro y viscoso que se pegaba a sus zapatos a cada paso. Las paredes parecían moverse como si estuvieran hechas de carne viva, palpitando con una energía grotesca. Los reflejos en las ventanas mostraban algo completamente diferente a lo que había dentro del restaurante. Afuera, Rachel vio una versión distorsionada de sí misma sentada en una de las mesas, comiendo de una de las bandejas mientras figuras oscuras la rodeaban. Cerró los ojos, tratando de alejar la visión, pero cuando los abrió de nuevo, estaba en un pasillo que no existía antes. El pasillo era estrecho y las luces parpadeaban en el techo. Las paredes estaban cubiertas de marcas de arañazos y el suelo parecía mojado, con huellas de algo que no parecía humano. Rachel empezó a oír voces a lo lejos. Reconoció la voz de Megan pidiendo ayuda, mezclada con un sonido bajo y arrastrando los pies, que parecía seguir cada movimiento de ella. Mientras avanzaba,
El pasillo parecía extenderse infinitamente, como si intentara atraparla allí para siempre. Cuando finalmente llegó a una puerta al final, escuchó una risa fuerte y distorsionada detrás de ella. Al abrir la puerta, Rachel encontró a Megan, pero algo andaba terriblemente mal. Megan estaba sentada en una silla en medio de una habitación circular, con las manos atadas y la cabeza colgando hacia un lado. Tenía los ojos abiertos pero vidriosos, y su piel parecía traslúcida, casi como si ya no fuera completamente humana. En el centro de la habitación había un pedestal con una sola bandeja, igual que las que estaban en el mostrador. La bandeja tenía el nombre de Rachel grabado nuevamente, pero esta vez era en letras que parecían rayadas en la superficie. Rachel notó que Megan estaba tratando de decir algo, pero sus palabras eran incoherentes, como si estuviera luchando contra algo dentro de sí misma. De repente, la figura del hombre del traje apareció nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, las sombras que Rachel había visto antes comenzaron a materializarse, rodeando la habitación. El hombre cogió la bandeja y luego señaló a Megan, como si le ofreciera una opción. Rachel lo entendió. Si comía lo que había en la bandeja, podría salvar a Megan, pero a un costo que no entendía del todo. Cuando ella dudó, las sombras comenzaron a moverse hacia Megan, mientras el hombre simplemente sonreía. Rachel cogió la bandeja con las manos temblorosas. Sabía que el restaurante no era solo un lugar, era una trampa viviente, alimentada por la desesperación y las decisiones imposibles de sus víctimas. Cuando abrió la bandeja, vio algo que la dejó sin aliento. No era comida, sino su propio reflejo, distorsionado, con ojos negros y una sonrisa vacía. Rachel sintió una oleada de vértigo cuando las sombras circundantes comenzaron a gritar, llenando la habitación con un sonido ensordecedor. Se dio cuenta de que cualquier elección que hiciera ya había sido tomada por ella, incluso antes de entrar al restaurante. Cuando dio el primer paso para agarrar lo que había en la bandeja, toda la habitación quedó a oscuras. Cuando se volvieron a encender las luces, Rachel estaba otra vez sola, de nuevo en el comedor principal del restaurante. Las bandejas sobre el mostrador ahora estaban vacías, pero el nombre de Rachel todavía estaba grabado en ellas. En el espejo de la cocina vio su reflejo, pero ya no era ella. Sus ojos eran negros y su expresión era la misma que había visto en Chris y Megan. Rachel finalmente entendió. Ella no había escapado. Ahora ella era parte del ciclo. Rachel estaba de regreso en el salón principal, pero todo era diferente. Las luces fluorescentes tenían un tinte rojo que proyectaba sombras distorsionadas en las paredes. El zumbido ahora era bajo, constante, como un pulso que sentía vibrar dentro de su cabeza. Miró las 3 bandejas sobre el mostrador. Aunque estaban vacíos, su nombre todavía estaba grabado en uno de ellos. En el reflejo del espejo de la cocina, su imagen permanecía inmóvil, incluso cuando se movía. Rachel se dio cuenta de que el restaurante estaba vivo, respiraba y que ahora ella era parte de él. Pero una chispa de esperanza apareció en su mente. Si podía descubrir cómo funcionaba el ciclo, tal vez pudiera romperlo. Rachel corrió hacia la parte trasera del restaurante, tratando de encontrar algo que pudiera explicar lo que estaba pasando. En el trastero encontró un armario cerrado con llave en el que nunca antes había reparado. En el suelo, junto a la puerta del armario, había una llave oxidada. Cuando usó la llave, la puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior cubierto de polvo y moho. En el interior encontró un viejo libro de registro de un restaurante, con páginas amarillentas y manchas oscuras. En las últimas páginas había una lista de nombres, incluido el de Chris, el de Megan y finalmente el de ella. Al lado de cada nombre había una fecha y hora. Rachel se dio cuenta de que aquellas eran las noches que habían trabajado. Al final de la lista había una frase garabateada con letras temblorosas. El hambre nunca termina, simplemente pasa al siguiente.
Mientras leía, Rachel escuchó fuertes pasos provenientes del salón principal. Se asomó por la puerta del almacén y vio a Chris y Megan, pero no eran ellos. Sus cuerpos se movían erráticamente, como si estuvieran controlados por algo. Sus ojos negros brillaban bajo la luz roja y sus expresiones en blanco estaban fijas en ella. Rachel intentó salir por el pasillo trasero, pero la puerta de salida estaba bloqueada por una sustancia negra y viscosa que parecía latir, como un organismo vivo. Cuando intentó tocarlo, un dolor insoportable recorrió su mano, como si se la hubiera quemado. Rachel empezó a oír un latido constante, como el de un corazón gigante, procedente de la cocina. El pulso pareció resonar por todo el restaurante, haciéndose más fuerte a cada segundo. Siguió el sonido y llegó al congelador industrial. En el interior encontró algo que no era comida, sino una grotesca estructura hecha de carne y metal. En el centro, una luz pulsaba, iluminando el ambiente con destellos rojos. La estructura parecía ser el núcleo del restaurante, la fuente de su hambre insaciable. Se dio cuenta de que estaba conectado con las bandejas, la oscuridad y las sombras que dominaban el espacio. Rachel sabía que necesitaba destruir el núcleo. Encontró un extintor y comenzó a golpear la estructura con todas sus fuerzas. Con cada impacto, el restaurante reaccionaba como si estuviera vivo. Las paredes temblaron y un grito ensordecedor resonó en la habitación, procedente de todas direcciones. Chris y Megan aparecieron en la puerta del congelador, sus cuerpos distorsionados tratando de alcanzarla. Rachel continuó golpeando el núcleo incluso cuando sintió que el suelo debajo de ella comenzaba a ceder. Con un último golpe, la luz dentro del núcleo explotó, hundiendo el restaurante en una oscuridad total. Cuando Rachel abrió los ojos, estaba tumbada en el suelo del salón principal. El restaurante parecía haber vuelto a la normalidad. Las luces fluorescentes brillaban, las mesas estaban puestas y el bullicio había desaparecido. Pero algo andaba mal. Cuando miró el mostrador, vio que las 3 bandejas estaban llenas nuevamente. Esta vez, todos tenían su nombre grabado. Intentó salir, pero la puerta principal estaba cerrada con llave. En el reflejo del cristal, se vio parada frente al mostrador, pero no era ella. Su reflejo tenía los mismos ojos negros y vacíos que Chris y Megan. Rachel se dio cuenta de que, al destruir el núcleo, había tomado su lugar como parte del ciclo. Ahora, ella era el corazón del restaurante, condenada a perpetuar el hambre insaciable para siempre. Días después, llegó un nuevo grupo de empleados para trabajar en el turno de noche. Comentaron lo diferente que se veía el restaurante, pero continuaron con sus tareas con normalidad. Sin embargo, durante su turno, uno de ellos escuchó pasos en el pasillo trasero, mientras que otro encontró una bandeja en el mostrador con su nombre grabado. El ciclo había comenzado de nuevo. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous osez écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans plus attendre, passons à l'histoire suivante. En el corazón de un pequeño pueblo de Arizona había un antiguo Burger King, construido en la década de 1980 y conocido localmente por su extraña historia. El restaurante, situado junto a una carretera desierta, era punto de parada para los viajeros, pero también acumulaba rumores sobre incidentes misteriosos, empleados que desaparecían sin dejar rastro y clientes que nunca regresaban a sus coches aparcados. Esa noche, el turno de noche estuvo a cargo de Ángela, una mujer de unos 30 años que había aceptado el trabajo mientras planeaba mudarse a otra ciudad. Ella era escéptica y no escuchaba las historias que le contaban los lugareños. Con ella estaban 2 colegas. Brian, un tranquilo estudiante universitario que aprovechaba su turno para estudiar, y Lirio, una joven tímida que evitaba las interacciones siempre que era posible. El turno empezó como cualquier otro, con pocos clientes y el sonido lejano de los coches pasando por la autopista.
Alrededor de las 23:30 horas sonó el timbre de la puerta, anunciando la entrada de un peculiar hombre. Era alto, con el pelo desordenado y ropa que parecía sucia de polvo. No hizo ningún pedido, simplemente se quedó en el mostrador, mirando a Ángela, hasta que finalmente dijo, en voz baja y arrastrando las palabras, «El lugar tiene hambre y te alimentarás». Sin esperar respuesta, el hombre salió por la puerta, dejándolos a los tres en un silencio incómodo. Ángela se quedó quieta durante unos segundos, observando cómo la puerta se abría lentamente después de que el hombre se fuera. Su presencia había vuelto la atmósfera pesada, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Brian intentó romper la tensión con un chiste poco convincente, pero incluso él parecía incómodo. Unos minutos más tarde, las luces empezaron a parpadear. Ángela fue al panel de energía en la parte de atrás para revisar, pero no encontró ningún problema. Mientras ella no estaba, Lily notó algo extraño. El timbre de la puerta volvió a sonar, pero cuando miró hacia la entrada, no había nadie allí. Cuando Ángela regresó a la habitación, Lily estaba quieta mirando una de las mesas. Sobre ella había una bandeja que nadie había colocado allí. Estaba cubierto con una tapa metálica, como si fuera parte de un servicio especial, algo que el restaurante nunca ofreció. Ángela levantó con cuidado la tapa y vio algo inquietante. Una hamburguesa que parecía estar completamente quemada y que despedía un olor a carne podrida. Encima del pan estaban grabadas palabras como si estuvieran rayadas: «Comienza el sacrificio». Brian se rió nerviosamente y sugirió que era una broma de mal gusto, pero Ángela empezaba a sentir que se trataba de algo más que una broma. Poco tiempo después, la música ambiental del restaurante cesó y fue sustituida por un sonido grave y gutural que parecía venir de todas partes. Los cristales empezaron a empañarse a pesar del calor del desierto y empezaron a aparecer mensajes escritos en el interior como si alguien presionara los dedos contra el cristal. «Tenemos hambre. Alimenta el lugar». Brian intentó abrir la puerta principal, pero no se movía, como si estuviera cerrada con llave desde fuera. Mientras tanto, Ángela sacó su celular para llamar a la policía, pero no había señal. Mientras el trío discutía qué hacer, el restaurante comenzó a cambiar. Las luces fluorescentes del techo se fueron apagando una a una, dejando solo la cocina iluminada. Una sombra comenzó a formarse en la esquina de la habitación, tomando la forma de una figura humanoide que parecía estar observándolos. Lily comenzó a llorar y corrió al baño, pero segundos después, un grito desgarrador resonó en todo el restaurante. Ángela y Brian se apresuraron a ayudarla, pero cuando abrieron la puerta, el baño estaba vacío. En el espejo había algo escrito en letras grandes y goteantes: «Uno se ha ido. ¿Quién será el próximo?». Ángela intentó mantener la calma, pero sabía que algo andaba muy mal. Regresó al salón y encontró a Brian parado frente a la bandeja que había aparecido antes. Parecía hipnotizado, mirando la hamburguesa quemada que ahora estaba abierta, revelando carne cruda y palpitante, como si estuviera viva. Cuando Ángela intentó sacarlo, Brian la miró con ojos que ya no eran los suyos. Estaban completamente negros. Murmuró algo ininteligible antes de desplomarse en el suelo. Ángela arrastró a Brian lejos de la bandeja y trató de despertarlo, pero él no respondía. Mientras tanto, el sonido gutural a su alrededor se hizo más fuerte y el restaurante comenzó a temblar levemente, como si el edificio mismo estuviera vivo. Desesperada, Ángela corrió a la oficina trasera, donde encontró un libro viejo y polvoriento en un cajón que nunca antes había visto. Al abrirlo, encontró páginas con dibujos de un extraño símbolo, similar a una corona, y notas sobre antiguos rituales que mencionaban sacrificios para alimentar el lugar. Las últimas páginas estaban cubiertas de manchas oscuras, pero pudo leer una frase clara:
El sacrificio final pone fin al hambre. Solo uno puede escapar. Ángela se dio cuenta de que el restaurante requería no solo sacrificios físicos, sino también elecciones imposibles. Cuando regresó al salón, Berchian ya no estaba y en el mostrador principal había otra bandeja. Esta vez tenía grabado el nombre de Ángela, seguido de la palabra elección. Las sombras alrededor del salón comenzaron a moverse, formando figuras humanoides que se acercaban lentamente. Ángela sabía que tenía poco tiempo para actuar. Ángela estaba parada en el centro de la habitación, mirando la nueva bandeja con su nombre grabado. La palabra elección parecía latir, como si tuviera vida propia. El entorno que lo rodeaba era casi irreconocible. El piso del restaurante parecía transformarse, con grietas que exudaban un intenso calor, mientras las sombras alrededor de las paredes se movían como algo vivo. Ella, vacilante, tomó la bandeja. Debajo de la tapa de metal había una hamburguesa, pero no era normal. Parecía estar hecho de carne viva y palpitante, con venas negras recorriendo la superficie. Un fuerte olor metálico la hizo ahogarse, pero Ángela sabía que no era solo comida, era un mensaje. En el momento en que Ángela miró la hamburguesa, las luces del restaurante comenzaron a parpadear frenéticamente. Una risa baja y gutural resonó por la habitación y las sombras empezaron a acercarse. Cada una de las figuras parecía susurrar algo, palabras ininteligibles que aumentaban su sensación de pavor. De repente, las voces se unieron al unísono. Tú comes o te comen. Ángela se dio cuenta de que el restaurante quería que ella participara del ciclo, pero ella se negó a ser víctima. Tiró la bandeja con fuerza y la hamburguesa se dispersó en trozos grotescos que rápidamente desaparecieron en el suelo agrietado. Antes de que Ángela pudiera reaccionar, Brian apareció en la habitación, pero ya no era el mismo. Su cuerpo estaba cubierto de manchas negras y sus ojos estaban completamente vacíos, como si algo se hubiera apoderado de él. Se movió lentamente hacia Ángela, haciendo un sonido bajo y arrastrado, como un gemido mezclado con un gruñido. Intentó hablar con él, pero él no respondió. Cuando ella estuvo lo suficientemente cerca, él levantó el brazo, como si fuera a atacarla. Ángela corrió hacia la cocina, tratando de encontrar algo con qué defenderse. La cocina, que alguna vez fue un lugar familiar, ahora parecía sacada de una pesadilla. Las superficies metálicas estaban oxidadas y cubiertas de una sustancia oscura que parecía rezumar lentamente. El suelo estaba pegajoso y los equipos hacían ruidos fuertes e irregulares, como si estuvieran a punto de explotar. Ángela encontró un cuchillo grande, pero antes de que pudiera usarlo, las luces se apagaron por completo. En la oscuridad, escuchó los pasos de Brian acercándose, acompañados de un crujido, como si estuviera consumiendo algo. Cuando se volvieron a encender las luces, Brian estaba de pie en la puerta de la cocina, con el rostro cubierto de sangre. Sostenía un trozo de la hamburguesa que Ángela había tirado al suelo y se la comía con voracidad, como si estuviera muriendo de hambre. De repente, el hombre del traje apareció de nuevo, esta vez en el centro de la habitación. Miró directamente a Ángela y habló con una voz que pareció resonar por todo el restaurante. Aún tienes una opción, pero el tiempo se acaba. Ángela se dio cuenta de que el hombre era más que un simple observador. Él fue el catalizador de todo, el guardián del ciclo del hambre y el sacrificio. En el mostrador apareció una nueva bandeja. Esta vez había dos nombres grabados en él: Ángela y Brian. Ángela se dio cuenta de que necesitaba destruir lo que había detrás de todo esto. Corrió hacia atrás, donde el sonido de un latido rítmico, como el de un corazón gigante, se hacía cada vez más fuerte. En el congelador industrial encontró algo que no debería estar allí: una grotesca estructura hecha de carne, metal y luces rojas parpadeantes. Era el corazón del restaurante, la fuente de su hambre insaciable.
Ángela sabía que necesitaba destruirlo, pero comenzaron a aparecer sombras a su alrededor, bloqueando su salida. Ángela tomó el cuchillo y avanzó hacia el centro, golpeándolo con todas sus fuerzas. Cada golpe hacía que el restaurante temblara violentamente y las sombras a su alrededor gritaban de agonía. De repente, Brian apareció de nuevo, pero esta vez parecía estar luchando contra lo que fuera que lo controlaba. Mantuvo a raya las sombras, el tiempo suficiente para que Ángela le diera el golpe final al núcleo. Cuando el núcleo explotó, una luz intensa llenó todo el restaurante. Ángela y Brian fueron desechados y las sombras desaparecieron. Ángela se despertó tirada en el suelo del restaurante. El lugar estaba en absoluto silencio, como si el corazón palpitante que antes dominaba el ambiente finalmente hubiera sido silenciado. Las luces fluorescentes, antes rojas y parpadeantes, ahora estaban apagadas, dejando solo la pálida luz de la luna entrar por las ventanas. Se puso de pie lentamente, sintiendo el cuerpo adolorido. Cuando miró a su alrededor, vio a Brian tirado junto al mostrador. Parecía inconsciente, pero su respiración era regular. Su cuerpo, una vez cubierto de manchas negras, ahora estaba limpio, como si la explosión del núcleo hubiera purificado lo que sea que lo había poseído. Ángela sabía que aún no estaban a salvo. El restaurante parecía haber vuelto a su estado normal, pero la sensación de vigilancia aún persistía. Corrió hacia Brian y lo sacudió hasta que abrió los ojos, confundido y asustado. Mientras ayudaba a Brian a ponerse de pie, Ángela notó que el restaurante había cambiado de manera sutil. Las mesas estaban en su lugar, las sillas dispuestas, pero el aire estaba pesado, como si todavía hubiera algo atrapado allí. En el mostrador, la bandeja con sus nombres había desaparecido, pero la superficie sobre la que estaba tenía marcas de quemaduras, un recordatorio de lo que habían enfrentado. Los dos decidieron que debían irse de inmediato. Ángela fue hacia la puerta principal, pero todavía estaba cerrada. La llave, que anteriormente había estado en su bolsillo, no apareció por ninguna parte. Brian intentó derribar la puerta con una silla, pero esta no se movió. Justo cuando pensaban que estaban atrapados para siempre, escucharon el sonido de algo moviéndose en la parte trasera del restaurante. Era un ruido bajo, de arrastre, como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Siguiendo el sonido, Ángela y Brian llegaron al almacén. El lugar estaba vacío, a excepción de una única caja de cartón en el centro de la habitación. Ángela se acercó lentamente, sintiendo su corazón acelerarse. Cuando abrió la caja, encontró algo que la dejó helada, una pequeña corona dorada, idéntica al símbolo que había visto en el viejo libro. Tan pronto como tocó el objeto, las luces del almacén parpadearon y la puerta detrás de ella se cerró de golpe. El familiar sonido gutural regresó, llenando el espacio, y las sombras comenzaron a formarse en las paredes nuevamente. Esta vez, las sombras tenían formas más definidas. Parecían personas, rostros distorsionados, bocas abiertas en gritos silenciosos. Ángela reconoció algunos de los rostros como los de antiguos compañeros de trabajo que habían desaparecido misteriosamente. Una voz baja y arrastrada resonó por todo el almacén. Él era el hombre del traje. No era visible, pero su presencia era inconfundible. Explicó que el núcleo del restaurante no era solo una fuente de hambre, era parte de algo más grande. Burger King fue el punto neurálgico de un ciclo de sacrificios que duró décadas. El hombre afirmó que al destruir el núcleo, Ángela había detenido el ciclo, pero también lo había debilitado. Ahora, las fuerzas atrapadas en el restaurante buscaban un reemplazo para restablecer el equilibrio. Ángela se dio cuenta de lo que eso significaba. El ciclo requería un nuevo guardián. Ángela y Brian decidieron que no podían permitir que esto continuara. Armados con cuchillos de cocina, regresaron al salón principal.
donde las sombras ya se apoderaban nuevamente. Esta vez no solo se quedaron quietos, estaban atacando. Las sombras se movían rápidamente, tratando de separar a Ángela y Brian, pero los dos lucharon juntos, golpeando a las figuras con todo lo que tenían. Cada vez que golpeaban una sombra, desaparecía en un remolino de humo oscuro. Sin embargo, las sombras eran infinitas, y Ángela sabía que no podían ganar. Fue entonces cuando vio algo que la hizo detenerse. La bandeja con su nombre había reaparecido sobre el mostrador. Esta vez había algo diferente en ella. La tapa estaba abierta y dentro había un pequeño cuchillo dorado con una nota. Un último sacrificio puede romper el ciclo. Ángela entendió lo que había que hacer. Miró a Brian, que estaba exhausto, luchando contra las sombras que seguían apareciendo. Él notó la expresión de su rostro y comenzó a protestar, pero Ángela sabía que no había otra opción. Corrió hacia el mostrador, agarró el cuchillo dorado y con un movimiento rápido se lo hundió en el pecho. En el momento en que lo hizo, todo el restaurante explotó en luz. Las sombras desaparecieron instantáneamente y el sonido gutural fue reemplazado por un silencio absoluto. Ángela cayó de rodillas, sintiendo que la vida se le escapaba, pero con una sensación de paz. Sabía que había roto el ciclo. Cuando Brian se acercó, sosteniendo a Ángela mientras ella tomaba su último aliento, la corona dorada que había estado en el almacén reapareció flotando en el aire. Lentamente se movió hacia Ángela y aterrizó sobre su cabeza. En el momento en que esto sucedió, el cuerpo de Ángela desapareció y el restaurante volvió a su estado original. Brian se quedó solo, pero finalmente se abrió la puerta principal. Salió, sintiendo el viento frío de la mañana, y miró hacia atrás por última vez. En el reflejo de la ventana vio a Ángela. Ella estaba allí, pero ya no era ella. Tenía los ojos negros y una sonrisa vacía llenaba su rostro. Ahora era la guardiana del restaurante, atrapada para siempre en el lugar que había intentado destruir. Días después, el restaurante reabrió sus puertas. Llegó un nuevo grupo de empleados listos para iniciar el turno de noche. Sobre el mostrador esperaba una bandeja con un nombre desconocido. El ciclo se había roto, pero comenzaba uno nuevo. Avant d'aller plus loin, si vous aimez mon contenu, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous osez écouter ces histoires macabres. Maintenant, sans plus attendre, passons à l'histoire suivante. En el corazón de un suburbio decadente de Detroit, Michigan, un antiguo Burger King se encontraba al costado de una carretera casi abandonada. El restaurante, construido en los años 70, parecía un anacronismo con su fachada desgastada y sus luces intermitentes irregulares. A pesar de su apariencia descuidada, el lugar todavía funcionaba las 24 horas del día, atendiendo a menudo a camioneros y viajeros que necesitaban una parada rápida. Esa noche, el turno de noche fue entregado a Ellie, la directora interina, y sus dos compañeros. Tomás, un joven impetuoso que veía el trabajo solo como un medio temporal, y Darla, una mujer mayor que siempre estaba en silencio, pero parecía saber más de lo que decía. Sobre las 22:00 horas, el flujo de clientes comenzó a disminuir hasta quedar el restaurante completamente vacío. Ellie estaba en la oficina organizando papeles, mientras Tom y Darla limpiaban el pasillo. Todo parecía normal, hasta que sonó el timbre de la puerta indicando que alguien había entrado. Un hombre alto con un abrigo negro y una expresión inexpresiva entró al restaurante. Caminó hasta el mostrador, pero no hizo ningún pedido. En cambio, se quedó quieto mirando a Tom, quien intentaba actuar como si no le molestara. Después de unos segundos, el hombre dijo solo una frase: ¿Estás listo para servirle? Sin esperar respuesta, se dio vuelta y salió por la puerta, desapareciendo en la oscuridad de la noche. Después de que el hombre del abrigo negro se fue, un silencio incómodo llenó el restaurante. Tom intentó hacer una broma para aliviar la tensión, pero Darla solo lo miró con expresión preocupada.
Eli, que había salido de la oficina para revisar el salón, sintió la misma inquietud. Algo andaba mal. Unos minutos más tarde, las luces empezaron a parpadear y la música de fondo se detuvo, reemplazada por un zumbido bajo y constante. Eli corrió hacia el panel eléctrico en la parte trasera para verificar, pero no encontró problemas aparentes. Cuando regresó, encontró a Tom parado frente a la puerta de vidrio, mirando hacia afuera. Afuera, en la oscuridad de la carretera, Tom vio algo que lo dejó desconcertado. Desde lejos, habría jurado que había varias figuras inmóviles mirando directamente al restaurante. Parpadeó, tratando de adaptar sus ojos a la tenue luz, pero las figuras desaparecieron. Darla, que estaba en el mostrador, también notó algo extraño. Una de las bandejas, que estaba segura de haber guardado, estaba sobre una mesa cercana. En la bandeja había un pequeño paquete envuelto, como si fuera un pedido especial. Eli se acercó y abrió el paquete con cuidado. En el interior encontró una hamburguesa completamente carbonizada, pero el olor que emanaba no era el de carne quemada, sino algo metálico, casi como sangre. Encima del pan estaban grabadas las siguientes palabras: «Sabes qué hacer». De repente, el sonido del timbre de la puerta resonó, pero nadie había entrado ni salido. Eli corrió hacia la puerta principal, pero la encontró cerrada. Intentó abrirla, pero la cerradura parecía atascada, como si la hubieran soldado en su lugar. Mientras tanto, Tom comenzó a escuchar algo extraño proveniente del almacén de atrás. Fue un sonido bajo, casi como un susurro, pero no pude distinguir ninguna palabra. Llamó a Eli, pero antes de que ella pudiera responder, las luces de la sala se apagaron por completo, dejando solo la cocina débilmente iluminada. Eli y Darla corrieron hacia la cocina, donde las luces aún parpadeaban. Sin embargo, el ambiente había cambiado. Las superficies de acero inoxidable estaban cubiertas de arañazos y el suelo parecía húmedo, como si algo se hubiera filtrado desde un lugar invisible. Cuando Eli intentó llamar a la policía, se dio cuenta de que el teléfono estaba muerto. El celular de Tom tampoco tenía señal. Desesperados, los tres comenzaron a buscar una salida alternativa, pero la puerta trasera estaba bloqueada por lo que parecía una sustancia negra y viscosa, similar al alquitrán. Mientras buscaban una solución, el sonido de los susurros comenzó a hacerse más fuerte y resonó por todo el restaurante. Tom, que estaba al frente, de repente se detuvo y miró hacia atrás con los ojos muy abiertos. Gritó algo incomprensible antes de ser arrastrado violentamente hacia la cocina. Eli y Darla corrieron tras él, pero no encontraron nada más que un rastro de huellas negras que desaparecían cerca del congelador industrial. Cuando abrieron el congelador, estaba vacío, a excepción de una bandeja idéntica a la que había aparecido antes en la habitación. En la bandeja había una nota con una sola frase: «Nunca se puede ignorar el hambre». Las sombras alrededor del restaurante comenzaron a moverse, tomando formas humanoides que se arrastraban por las paredes y el techo. Eli intentó mantener la calma, pero Darla parecía al borde de una crisis nerviosa. Mientras intentaban regresar al salón, escucharon fuertes pasos provenientes del área del mostrador. Cuando llegaron allí, vieron algo que los detuvo en seco. Las figuras que Tom había visto afuera antes ahora estaban dentro del restaurante. Las figuras, altas y delgadas, con rostros confusos, estaban sentadas en las mesas, todas mirando directamente a Eli y Darla. En cada mesa había bandejas con hamburguesas similares a la que habían encontrado antes, todas carbonizadas y emanando ese olor metálico. En el mostrador principal apareció una nueva bandeja con los nombres de Eli y Darla grabados en la tapa. El mensaje era claro: el restaurante les exigía algo.
Ellie se dio cuenta de que el lugar no era solo un edificio, era una entidad viva, alimentada por la desesperación y las decisiones imposibles de sus víctimas. Mientras Ellie intentaba decidir qué hacer, Darla, abrumada por el pánico, tomó la bandeja y la abrió. En el momento en que lo hizo, todo el restaurante comenzó a temblar y las figuras en las mesas se levantaron, moviéndose lentamente hacia los dos. El restaurante se sacudió violentamente mientras las figuras humanoides se acercaban lentamente. Ellie agarró a Darla por el brazo y trató de alejarla del mostrador, pero Darla estaba congelada, con los ojos fijos en la bandeja abierta. Dentro de ella, algo grotesco latía como si estuviera vivo. La sustancia negra de la hamburguesa comenzó a esparcirse, corriendo por la bandeja y goteando al suelo. El olor metálico se hizo más fuerte y Ellie sintió una punzada de náuseas mientras intentaba alejar a Darla. Las figuras sobre las mesas comenzaron a moverse hacia las dos mujeres. Sus pasos eran lentos, pero cada uno de ellos hacía que el suelo crujiera como si estuviera a punto de derrumbarse. A medida que se acercaban, Ellie notó que sus rostros estaban cubiertos de sombras, pero en sus ojos había puntos de luz roja que parecían quemarla cada vez que miraba directamente. Una de las figuras extendió un brazo largo y delgado y agarró a Darla por el hombro. En el momento del contacto, Darla dejó escapar un grito agonizante y comenzó a retorcerse, como si la estuvieran consumiendo de adentro hacia afuera. Ellie intentó luchar, pero cada vez que se acercaba a las figuras, una fuerza invisible la empujaba hacia atrás. Ella fue arrojada contra el mostrador y se golpeó fuertemente la cabeza. Antes de que Ellie perdiera por completo el conocimiento, escuchó fuertes pasos provenientes de la cocina. Cuando levantó la vista, vio a Tom parado en la puerta, pero algo andaba terriblemente mal. Su cuerpo estaba cubierto de la misma sustancia negra que había rezumado de la hamburguesa y sus ojos ahora estaban completamente vacíos, inexpresivos. No habló, pero comenzó a caminar hacia Ellie con movimientos rígidos y mecánicos. Sostenía una bandeja con otra hamburguesa quemada, pero esta tenía algo diferente. Dentro había un objeto metálico brillante que parecía ser un cuchillo. Ellie se dio cuenta de que se trataba de una elección. El cuchillo era una herramienta, pero también una sentencia. Sabía que el restaurante quería que lo usara contra algo o alguien. Las figuras que sostenían a Darla comenzaron a arrastrarla hacia el congelador. Su grito resonó por todo el restaurante, pero su voz se hizo más débil cuando la puerta del congelador se cerró lentamente. Ellie corrió tras ellos, pero cuando llegó a la puerta, se encontró mirando su propio reflejo en el acero de la puerta. El reflejo no coincidía con sus movimientos. Su versión reflejada era sonriente, con ojos negros y semblante vacío. Cuando abrió la puerta, no encontró a Darla ni a las figuras. En cambio, solo estaba el cuchillo que estaba en la hamburguesa, que ahora brillaba con una luz roja pulsante. El sonido del timbre de la puerta volvió a resonar, pero esta vez el hombre del abrigo negro estaba parado en medio del pasillo. No habló, pero su mirada penetrante lo decía todo. Se acercó a Ellie y señaló el cuchillo. Se dio cuenta de que el restaurante requería más que sacrificios. Quería una ejecución, y Ellie sería la responsable. Ellie regresó al salón principal, donde las figuras estaban ahora de pie alrededor del mostrador, como si esperaran. En el mostrador apareció una bandeja con los nombres de Darla y Tom. En su interior había algo que parecía un reloj de arena, pero el líquido que corría por su interior era negro y espeso. Ellie se dio cuenta de que el tiempo se acababa. El restaurante no le permitiría escapar sin tomar una decisión. Tomó el cuchillo y se acercó a las figuras. Mientras tanto, el hombre del abrigo negro observaba todo, inmóvil, pero con una sonrisa cada vez mayor, como si supiera lo que estaba por suceder. Ellie tomó su decisión.
Cuando levantó el cuchillo, el restaurante explotó en luz y todo a su alrededor desapareció en un remolino de oscuridad. El último sonido que escuchó fue la risa del hombre del abrigo negro, resonando en el vacío. Cuando volvió la luz, Ellie estaba sola en la habitación. El restaurante parecía normal, pero los nombres de Darla y Tom estaban grabados en el mostrador como marcas permanentes de lo que había sucedido. Se dio cuenta de que ahora era parte del restaurante. La hambruna nunca terminaría. Ellie estaba parada en el centro del restaurante, sintiendo el peso de su elección. El lugar estaba vacío, pero no en silencio. El sonido bajo y continuo de algo pulsando todavía llenaba el espacio, como un corazón latiendo a un ritmo irregular. Las luces fluorescentes estaban completamente apagadas, dejando solo el tenue resplandor rojo que emanaba del mostrador donde estaban grabados los nombres de Darla y Tom. Intentó procesar lo que había sucedido, pero su mente estaba fragmentada. Cada vez que intentaba recordar lo que vio en el congelador o lo que hizo con el cuchillo, sus recuerdos se distorsionaban, como si algo estuviera borrando los detalles más oscuros. Mientras Ellie caminaba por la habitación, tratando de encontrar una salida, notó que las sombras a su alrededor se movían nuevamente. Ahora parecían más definidos, como si estuvieran tomando forma. Uno de ellos, más grande e imponente, se acercó lentamente, extendiendo un brazo que pareció disolverse en el aire. Ellie corrió a la cocina, pero el espacio había vuelto a cambiar. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia negra y pegajosa, y el suelo se sentía más inestable, como si estuviera sobre algo vivo. En el centro de la cocina había una mesa de metal con una bandeja nueva encima. Esta vez, la bandeja solo tenía el nombre de Ellie, pero en lugar de una hamburguesa, había algo diferente. Un pequeño espejo con bordes dorados. Cuando Ellie se miró en el espejo, vio algo que la hizo retroceder. La imagen reflejada no era tuya. Era una versión distorsionada de sí misma, con ojos completamente negros y una sonrisa vacía. La figura en el espejo se movía de forma independiente, inclinando la cabeza de manera extraña, mientras su voz resonaba por la habitación. Tú eres la siguiente pieza del juego, no luches contra eso. Ellie arrojó el espejo al suelo, pero no se rompió. En cambio, el reflejo comenzó a expandirse, cubriendo la superficie circundante y convirtiendo el piso en un enorme círculo de vidrio, mostrando algo aterrador. Un vacío infinito, lleno de sombras que se movían lentamente, como si estuvieran esperando algo. El restaurante empezó a temblar de nuevo y Ellie sintió que el suelo bajo sus pies cedía. Antes de que pudiera reaccionar, cayó, pero no golpeó el suelo. Estaba envuelta por la oscuridad y, cuando abrió los ojos, estaba en un lugar completamente diferente. La habitación era enorme, con paredes cubiertas de extraños símbolos que brillaban con un rojo palpitante. En el centro había algo que parecía un corazón gigante, hecho de carne y metal, con tubos que pulsaban como venas. Ellie se dio cuenta de que estaba frente al corazón del restaurante, la fuente de su hambre insaciable. El aire a su alrededor era pesado, como si cada respiración requiriera un esfuerzo inmenso. De repente, la figura del hombre del abrigo negro apareció nuevamente, pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, las formas sombrías que una vez habían estado en el pasillo ahora estaban completamente materializadas, con rostros grotescos y cuerpos retorcidos. El hombre miró a Ellie y habló con una voz profunda que parecía venir de todas direcciones. El ciclo debe continuar. Fuiste elegido para mantener a raya el hambre, o puedes romperlo, a costa de todo. Junto al núcleo, Ellie vio dos cosas: el cuchillo dorado que había usado antes y el espejo que ahora reflejaba solo oscuridad. Ellie sabía que tenía dos opciones: destruir el núcleo, arriesgando su propia vida y quizás la de todos los que aún estaban conectados al restaurante, o aceptar su papel en el ciclo, convirtiéndose en parte de la entidad que controlaba el lugar.
Cogió el cuchillo con la mente llena de dudas. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, emitiendo sonidos que parecían gritos ahogados. El hombre del abrigo negro se limitó a sonreír, esperando su decisión. Con un grito de determinación, Eli atacó el centro, golpeándolo con todas sus fuerzas. Cada golpe hacía que el entorno temblara violentamente y las sombras se desintegraban, una a una, en remolinos de humo. El núcleo comenzó a emitir una intensa luz roja, mientras el hombre del abrigo negro daba un paso atrás, su expresión cambiando de calma a furia. Extendió la mano, pero no pudo evitar que Eli le diera el golpe final. Cuando el núcleo explotó, una ola de energía recorrió la habitación, arrojando a Eli contra la pared. Cuando Eli abrió los ojos, el restaurante había vuelto a la normalidad. Las mesas estaban puestas, las luces fluorescentes brillaban y el bullicio había desaparecido. Pero algo andaba mal. Cuando Eli intentó salir por la puerta principal, se dio cuenta de que no podía moverse. Se miró las manos y vio que estaban cubiertas de una sustancia negra. En el reflejo del cristal, vio que sus ojos ahora estaban completamente negros, como los de las figuras que habían atacado antes. Se dio cuenta de que al destruir el núcleo había tomado su lugar como la nueva guardiana del ciclo. Días después, el restaurante reabrió sus puertas. Llegó un nuevo grupo de empleados, listos para iniciar su turno de noche. Sobre el mostrador esperaba una bandeja con un nombre desconocido. Eli ahora era parte del restaurante, condenada a garantizar que el hambre nunca terminara.